Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. En esta mañana soleada aquí en Jackson vamos a hablar hoy en este vídeo acerca de música, en este caso música clásica, y en especial vamos a hablar de un pianista que, si ustedes siguen el canal, probablemente conozcan ya porque he tenido la oportunidad de entrevistarlo hace ya bastante tiempo. Además, no hemos hecho solamente una entrevista, sino dos, una en español y otra en inglés. Me refiero al pianista y compositor español Jorge Tavares. Aquí tengo el disco que el propio Jorge me ha enviado. Está ahí dedicado y firmado. Es el disco sobre el que hablamos en aquellas entrevistas, entre muchas otras cosas, porque las entrevistas fueron bastante extensas. Está publicado por KNS o KNS Classical y se titula A Tribute to Alicia, o A Tribute to Alicia, mejor, porque a quien se refiere es a la excelente pianista española Alicia de la Rocha, de quien también hablamos, por supuesto, en esas entrevistas. En aquellos momentos, cuando hicimos las entrevistas para el canal, el disco todavía no había salido en formato físico y yo solamente había podido escucharlo en formato de streaming. Me sorprendió muy gratamente recibir este disco porque tenía realmente muchas ganas de conseguirlo en formato físico. Ya saben que a mí me gustan mucho más los discos en formato físico para poder leer las notas internas, para poder realmente tener algo en las manos. Así que quiero dar las gracias a Jorge Tavares por haberme enviado este disco. ¿Y quién es Jorge Tavares? Si ustedes no han visto las entrevistas, que voy a dejar, por supuesto, pues el enlace a las mismas en la descripción de este vídeo, pues les diré que Jorge Tavares nació en Valencia y es uno de los pianistas y compositores de música clásica de mayor talento en la actualidad. Ya no solamente en España o aquí en los Estados Unidos, donde ha hecho gran parte de sus estudios y de su carrera, sino en el mundo en general. Y esto es algo que lleva ya unos años demostrando ampliamente, tanto en el terreno interpretativo como en el compositivo. Jorge nació en el año 1996 y lleva tocando el piano desde los 3 años, estudiando en Europa con Jesús García, con Cristina Casale o con Emmanuel Ferrer Laloé, y aquí en los Estados Unidos con nada más y nada menos que Lowell Lieberman, que Jorge considera, además, como dice en la conversación que mantuvimos hace ya bastante tiempo, lo considera a Lowell Lieberman uno de los grandes compositores de la actualidad. Pues con Lowell Lieberman y, por ejemplo, también con Irina Morozova, pianista rusa muy importante, ha estudiado aquí en la Mannes School of Music en Nueva York, Jorge Tavares. Curiosamente, nuestros caminos, el de Jorge y el mío, tienen una cierta semejanza, ya que él también vino a los Estados Unidos después de pasar sus primeros años en España, y en la Mannes School of Music de Nueva York estudió composición y piano. Ha ganado numerosísimos galardones en certámenes internacionales. La verdad es que son demasiados como para ponerme ahora a hacer una lista de todos ellos en este vídeo, y su música ha recibido el aplauso de críticos de tanta importancia como, por ejemplo, Robert Sherman, el crítico del New York Times. Ya digo que no es simplemente intérprete, sino que también es compositor, y varias de sus composiciones,
por ejemplo, la sonata para 2 pianos y percusión o su trío para cuerda, se han interpretado en diversos lugares de Europa y de los Estados Unidos, y como concertista ha tocado no solamente en España o los Estados Unidos, sino que se ha presentado también en otros países como Francia, Portugal, Inglaterra, Alemania o Canadá, entre muchos otros. Ya he dicho anteriormente que su música puede escucharse en diversas plataformas de streaming o también en YouTube, donde Jorge tiene un canal propio que ustedes pueden buscar, pero una introducción excelente a su trabajo como intérprete la conforma este disco, Tribute to Alicia, grabado en Nueva York en enero de 2020 y publicado por KNS Classical, o KNS Classical, con notas internas muy interesantes, además escritas por el propio Jorge Tavares. Y como él mismo señala, este proyecto discográfico que aquí tengo en mis manos surgió en principio como un programa de radio para la emisora neoyorquina WQXR, y este programa de radio era o fue un tributo a la gran pianista española Alicia de la Rocha, organizado por Alicia Torra de la Rocha, que es la hija de la gran pianista, y también por el crítico Robert Sherman. Aquí tengo que parar un momento, no solamente para tomarme un sorbo de café, sino también para mencionar un poco quién es Alicia de la Rocha, una pianista española excelente. En YouTube, por ejemplo, se puede encontrar parte de su producción musical, además de una magnífica entrevista de solo unos 26 o 27 minutos en el programa A Fondo del gran Joaquín Soler Serrano, en el que además Alicia de la Rocha interpreta al piano un par de piezas de Padre Soler y de Manuel de Falla. Pero si les interesa la música de Alicia de la Rocha, aquí tengo para recomendarles una caja imponente que incluye todas sus grabaciones. En este cubo tenemos todas sus grabaciones para el sello Decca. Se abre esta caja y aquí pueden ver que dentro están todos los discos en este formato de disco compacto, pero parecido en su presentación a los discos de vinilo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Recital of Spanish Music, recital de música española, Alicia de la Rocha al piano, y bueno, pues hay muchos más dentro de esta caja que me parece esencial para apreciar y conocer la obra de Alicia de la Rocha, que ahí está en esa fotografía, y como ven es el sello Decca quien publica esta caja. Absolutamente recomendable, pero si quieren escuchar la voz de Alicia de la Rocha y verla, pues esa entrevista de, creo que el año 1976, con Joaquín Soler Serrano en Televisión Española, en el programa A Fondo, pues eso se puede encontrar también en YouTube. Y el disco de Jorge, tributo a Alicia, tiene su inicio, tiene su génesis en esa emisión de radio en Nueva York, en la cual Jorge interpretó una serie de obras de Antonio Soler, de Óscar Esplá, de Federico Mompou y también de la propia Alicia de la Rocha, que son la base para esta grabación discográfica. Esto no es el programa, pero sí que está basado el repertorio y la idea en ese programa de radio. Y es que desde hace ya bastante tiempo Jorge Tavares viene reivindicando
la importancia de toda una tradición pianística española que se extiende del siglo XVIII al siglo XX y que en general se halla bastante olvidada e infravalorada. Y con este disco, además de, por supuesto, con muchos de sus conciertos, Tavares se propone pues poner su granito de arena para que esta situación pueda de alguna manera mejorar y para que esta tradición de indudable valor obtenga un mayor reconocimiento. Pero lo que es cierto en este disco es que, como el título indica, Alicia de la Rocha es el hilo conductor de todo el álbum, porque no solamente encontramos algunas piezas suyas muy poco conocidas, sino también composiciones que ella mantuvo en su repertorio a lo largo de su extensa carrera. Es el caso de las dos sonatas de Soler que abren el disco, en sol mayor y en re menor, composiciones de un prolífico músico que Alicia de la Rocha grabó e interpretó por medio mundo. Después de esas dos composiciones de Antonio Soler del siglo XVIII, pasamos al siglo XX con Óscar Esplá, a quien Jorge considera, en sus propias palabras, en las notas del disco, junto a Manuel de Falla, el compositor español más importante del siglo XX y también uno de los genios musicales más olvidados de nuestro país. Eso es lo que dice Jorge Tavares sobre Óscar Esplá y selecciona su sonata española grabada por Alicia de la Rocha en 1956 y subtitulada Homenaje a Chopin o a Chopin. Se nota la influencia chopiniana en el andante romántico, interpretado con gran delicadeza aquí por Jorge, pero también escuchamos el influjo de la música folclórica española en esta obra de Esplá. Y esto es una característica fundamental del trabajo compositivo de este hombre, cuya capacidad intelectual Jorge Tavares celebra también abundantemente en las notas de este disco. Por tanto, hay, por supuesto, una disposición, hay un hilo conductor de todas estas obras que tienen a Alicia de la Rocha como denominador común. Y uno de los puntos álgidos de este disco, a mi juicio, son los 5 cortes en los que Tavares explora la música callada de Federico Mompou, un compositor, por cierto, a quien unía una profunda amistad a Alicia de la Rocha y, de hecho, Mompou dedicó uno de los 4 volúmenes de esta música callada precisamente a de la Rocha. Y Jorge nombra a Mompou, en sus propias palabras, entre los compositores españoles más importantes del siglo XX. Hay que decir que el propio Mompou grabó esta obra para piano solo, la música callada, que se encontraba entre las favoritas de Alicia de la Rocha, y no solo porque uno de los volúmenes se lo hubiese dedicado a ella, el propio Mompou. En las notas, Jorge apunta que el título mismo, esto de música callada, en sus palabras, presenta un oxímoron, pues la música es todo menos silencio. Sí, música callada evidentemente es un oxímoron, pero en esta obra, compuesta en los años 50 y 60 del siglo pasado, Mompou crea una música que es introspectiva, intimista, minimalista, en la que lo más importante no es realmente la melodía, sino el silencio, los intersticios entre las notas. Y nos regala así Mompou una música que es, sí, callada, silenciosa, reflexiva,
y Jorge Tavares la interpreta con la delicadeza y con la atención al detalle que merece. En las notas Jorge describe estas piezas como, en sus palabras, casi confesiones breves e íntimas, y las considera pequeñas joyas encantadoras que se inscriben en una tradición musical en la que también se encuentran, por ejemplo, Satie, Debussy o Scriabin. Escuchar las 5 piezas extraídas de la obra de Mompou nos hace, al menos a mí desde luego, desear que Jorge Tavares en un futuro se decida a realizar una grabación completa de la música callada de Mompou, porque a mí me parece que es un intérprete que haría desde luego justicia a dichas partituras. Así que si Jorge está viendo esto, pues ahí le queda la sugerencia, porque desde luego estos 5 cortes nos hacen desear que la música callada completa de Federico Mompou esté disponible en la versión, en el acercamiento de Jorge Tavares. Espero que en un futuro así sea, aunque sé que Jorge tiene muchísimos proyectos en estos momentos y no sé si ese es uno de ellos o no, pero a mí me gustaría por lo menos. Y finalmente, en este disco nos encontramos con una sorpresa en su última parte, que son 4 composiciones muy poco conocidas de la propia Alicia de la Rocha, escritas cuando tenía entre 14 y 19 años, pero no publicadas hasta 2014 de forma póstuma. La pianista las consideraba pecados de juventud, no les daba importancia, casi se sentía, por lo que parece, avergonzada de estos ejercicios compositivos, y nunca quiso que se publicasen en vida porque pensaba que no eran, como digo, más que ejercicios de estilo sin mayor importancia. Y esto es un ejemplo más, creo yo, que prueba que a menudo los artistas no son los mejores críticos de sus propias creaciones, porque estas piezas breves, al menos en esta versión, tal y como las presenta Jorge Tavares, estas piezas breves yo creo que revisten un enorme interés y confieren, si cabe, todavía mayor valor a este disco de Jorge Tavares. El pianista valenciano en las notas, de nuevo, señala la influencia que en estas composiciones él reconoce de Debussy o de Fauré y admira en ellas, y estas son sus palabras, una formidable técnica compositiva y la sensibilidad de una pianista madura que, curiosamente, escribió estas piezas cuando ni siquiera había cumplido todavía los 20 años. Bueno, en definitiva, me parece que estos 4 cortes compuestos por Alicia de la Rocha, que salen aquí a la luz y que son bastante desconocidos, conforman una coda perfecta e inesperada para este tributo a Alicia de la Rocha, que nos presenta a un pianista, y añado, y compositor también, de indudable talento, que es Jorge Tavares, que ahí está en la portada del disco, del que sin duda seguiremos, eso espero, oyendo hablar constantemente en años venideros. Yo lo que quiero, para ir terminando ya esta reseña, este vídeo sobre este disco de Jorge Tavares, es animarles a que de las diferentes maneras en que se puede acceder a su música, ustedes se acerquen a ella, porque desde luego el contenido de este disco vale mucho la pena, así como también muchas de las composiciones propias que, si ustedes van a YouTube, al canal del propio Jorge Tavares, van a poder encontrar ahí. Es un pianista que en estos momentos está muy activo en España, ha ofrecido conciertos, también aquí en los Estados Unidos últimamente, y si en algún momento tienen la oportunidad
de asistir a uno de sus conciertos, yo desde luego se lo recomiendo, como le recomiendo este disco, A Tribute to Alicia, que no es otra que la gran pianista española Alicia de la Rocha. Algún día tendré que hacer un vídeo específico sobre Alicia de la Rocha y sobre estas grabaciones para Decca, que son un verdadero monumento pianístico del siglo XX, un verdadero tesoro de grandes grabaciones en esta caja que contiene The Complete Decca Recordings, las grabaciones completas para Decca realizadas a lo largo de varias décadas durante la larga carrera de Alicia de la Rocha. Con Alicia de la Rocha por un lado y con Jorge Tavares y su tributo a Alicia de la Rocha por otro, publicado en el año 2020, o grabado por lo menos en el año 2020 y publicado por K&S Classical, damos fin a este vídeo, a esta reseña del disco de Jorge Tavares. Y no sé si ustedes conocen la música de Jorge Tavares o no, pero les animo a que se acerquen a ella. Si la conocen, si la han escuchado, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y expresen lo que les parece, pero desde luego este disco, Tribute to Alicia, es más que recomendable y yo felicito desde aquí a Jorge Tavares por un excelente trabajo y le deseo todo lo mejor para el futuro próximo y el futuro a medio y largo plazo también. Muchas gracias por su interés como siempre. Soy Antón García Fernández y termino este vídeo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Lo he grabado aquí en directo sin ningún tipo de cortes a mediados del mes de agosto del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, donde también, y lo dejo el enlace en la descripción de este vídeo, donde también hay un par de entrevistas, una en español y otra en inglés, con el propio Jorge Tavares, a quien espero, en un futuro próximo poder entrevistar y poder volver a conversar una vez más con él. Gracias por su interés, gracias por todos los comentarios y, como siempre, hasta la próxima ocasión.